Cuando tú empiezas a conocer a niños, trabajas con grupos de 5 o 6 años, la mayoría te va a decir, me da miedo la oscuridad, me da miedo quedarme sola, me da miedo hablar en público, que se rían de mí. Entonces tú vas haciendo real en que ellos en esa situación también pueden confiar en Jesús y puedes buscar una actividad, alguna manualidad, algo que ellos puedan realizar en la casa y recordar la enseñanza entregada. Claudia, exactamente. Disculpe, ella es directora del Ministerio de Niños en la Iglesia Bautista Villanueva en el centro, en la calle Agustinas de Santiago Centro. Y en particular es un placer para mí tenerla porque también, ya que nos conocemos hace tantos años, muchas veces cuando ella era más jovencita, estaba yo o los otros pastores enseñando esto. Ahora yo puedo descansar y ella va a hacer el trabajo. Entonces, vamos a disfrutar de lo que ella también ha aprendido y nos puede impartir. Así que, Claudia, te doy la bienvenida. Adelante, tú tienes el tiempo. Ya. Buenas tardes a todos, gracias Pastor, Pastor David, Pastor Matías, a la editorial por hacer esta invitación. Como bien dice el pastor, crecí aprendiendo tanto en la facultad y también en mi iglesia con la hermana Linda Cross. Mucho de este material es compartido por ella para enseñarnos a nosotros antes de haber entrado a estudiar una carrera o algo. Aprendí lo que era el trabajo con niños gracias a lo que la hermana Linda Cruz preparó, entregó y pasados los años nos podemos dar cuenta que es un material tan vigente, es un material que necesitamos dentro de nuestras iglesias para enseñar con eficacia la palabra de Dios a los niños. Y eso es lo que más me goza, el poder estar sirviendo dentro de mi iglesia con el ministerio a niños. Un ministerio que uno nunca tiene que minimizar, es un ministerio que es importante dentro de la iglesia, es un trabajo especial con los niños donde podemos entregar desde su más temprana edad el mensaje de salvación para que ellos puedan ser salvos y para que ellos puedan ser transformados también por la palabra de Dios. He tenido la experiencia de trabajar en colegio también y eso me lleva a cada vez más pensar y cada vez que enseño también a marcar el desafío que es el trabajo con niños, de decir las luchas, las situaciones que ellos se enfrentan a diario en un colegio humanista, en un contexto y en un ambiente con otros compañeros, con profesores que también ellos se enfrentan a situaciones y nosotros como maestros de escuela dominical tenemos el privilegio de compartir las verdades especialmente a su edad enfocadas. La palabra de Dios nos enseña a nosotros y nosotros podemos ser ese medio para poder comunicar esa verdad y que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en los pequeñitos. Voy a compartir también acá para ir mostrando algún punteo más que todo de las cosas que voy a ir compartiendo y voy a ir explicando. Es... Ay, espérenme. Espérenme un poquito. Mm, ya, ahí sí. Ya, se puede ver, ¿cierto? A ver, Pastor David me hace dedito arriba, Matías también, muchas gracias. Se ve grande o está bien? Sí, se ve Ahí está, yo lo perfecto. muevo, yo lo muevo. Bueno, ahí está la presentación. Una de las cosas que vamos a estar también abarcando es el tema, como dice acá, estrategias pedagógicas prácticas para enseñar la Biblia de forma clara, dinámica, significativa, a las distintas edades en las que nosotros nos encontramos. A lo mejor estás como maestro, como ayudante, te han invitado a dar una clase y yo creo que este es un
una pequeña pincelada de algo importante que todos como maestros necesitamos tener para dar una clase bíblica. Sabemos que está nuestra preparación personal y nuestro estudio personal en cuanto a la palabra de Dios. A lo mejor estamos usando un material de escuela dominical, hemos comprado un material, ¿cierto?, que nos ayuda a distribuir y a armar lo que es nuestro currículo de enseñanzas de manera trimestral, pero siempre es la palabra de Dios, ¿cierto?, la que yo primero tomo, leo, estudio para luego poder presentarla a mi audiencia, a mi grupo de niños con el que yo estoy trabajando. El rol del maestro y el estilo de clase bíblica. Esto es súper importante que podamos identificar ese rol. Nosotros tenemos el rol importante y pueden haber muchas formas en cómo nosotros nos vamos a acercar para presentar la palabra de Dios a los niños. Y eso va a depender del concepto que vamos a tener nosotros, de cómo hemos aprendido, de cómo vamos a entregar el mensaje, ¿cierto?, de la Biblia. Y es súper importante que nuestro rol y nuestra autoridad siempre es depender de la palabra de Dios y sumisión total a su palabra, ¿cierto? La Biblia pasa a ser, ¿cierto?, nuestra autoridad máxima para enseñar y es accesible para yo estudiarla y también para yo entregarla a los niños para que la puedan conocer. El maestro, nosotros, los que estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos que generar ese interés de que los niños también quieran conocer la Biblia, que la vean cercana, real hacia ellos. Nosotros como maestros preparamos el material, permitiendo a la vez que cuando yo dé la clase, los niños puedan investigar y descubrir por sí mismos qué es la Biblia, qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la historia bíblica, a través de estas lecciones temáticas, de lo que yo quiero presentar. Nosotros como maestros guiamos al alumno, a los estudiantes, para que basado en lo que ellos también conocen y de la forma en que ellos puedan aprender, pueda ser accesible la Biblia y conocer y entender quién es Dios, el amor de Dios, quién es Jesús, quiénes son estos personajes de la Biblia que Dios ocupó en cada circunstancia y en relación a eso yo poder enseñar. También es importante como maestro que nosotros podamos tener claro que tanto el estudiante como nosotros somos iguales delante de la Biblia. Y cuando uno tiene ese concepto, podemos entregar la Biblia de forma cercana también con los niños. Los estudiantes pueden entonces en este rol, ¿cierto?, del maestro, que es este mediador, que queremos comunicar la verdad bíblica, el estudiante va a poder tener un acceso a la Biblia, va a conocer, la va a mirar, va a saber que él también puede entender lo que yo quiero que él entienda de acuerdo a la etapa de clases en que estoy enseñando, pero él también va a ser involucrado y va a estar con un rol activo en relación a lo que está aprendiendo de la Biblia. Él va a reconocer que el maestro es un guía, es un compañero también en este estudio de la Biblia, que no es una persona con autoridad y que yo vengo a enseñar lo que yo quiero, o que tomo ciertos versículos para abarcar cierta temática, o que solo yo puedo entender la Biblia y tengo que comunicarle y transmitir a los demás dentro de mi clase. Cuando yo tomo un rol en que soy este instrumento que Dios ocupa, yo voy a permitir también contarle a los niños las cosas que Dios me enseñó a mí, de cómo yo las viví, de cómo yo también estoy enfrentándome a esa situación y ellos me pueden ver más cercana en relación a cómo comunicar las verdades de Dios y puedan ver ese amor tan grande de Dios en cada una de las clases y de las enseñanzas que nosotros estamos entregando. Por eso es tan importante entender el rol del maestro y también así entender el estilo de clase que nosotros debemos ocupar. Tenemos tan arraigado una clase tradicional donde muchas veces comunicamos la enseñanza, hacemos preguntas y creemos que nuestra clase fue dada, que los niños entendieron, comprendieron, pero ese es un estilo muy tradicional y creo que muchas veces dentro de la iglesia aún las utilizamos dando una clase. Y es ahí donde el estilo de clase que nosotros debemos apuntar y dirigir es el estilo interactivo, el estilo dinámico, el estilo donde el maestro, como bien dice acá en el PPT, descubre la verdad bíblica y planifica las formas para que el estudiante que pueda escuchar, pueda descubrir, pueda aplicar y pueda apoderarse de ellas. Ellos se van a ver involucrados
Y por eso nosotros utilizamos un estilo de clase interactivo, en el cual nosotros como mediador queremos que los niños vean cercano lo que es la Biblia, que la puedan entender. Siempre ocupo como este término, una vez alguien me lo dijo para otra cosa, pero yo lo ocupo mucho con los niños, que es lo obvio a veces no es tan obvio. Y para los niños es así, uno a veces hace una clase, ocupa un lenguaje que en realidad a lo mejor los niños vienen de toda una semana, a lo mejor sin haber leído su Biblia, a lo mejor son visitas vienen porque un tío, una tía los lleva, a lo mejor ellos no hacen un devocional, o a lo mejor saben que está Dios y su familia es cristiana, pero en el colegio de donde pasan la mayoría de sus horas hay tantas otras prioridades de cosas, entonces nosotros ahí podemos tener el privilegio de entregar y hacer que la Biblia sea práctica para ellos. Entonces nosotros tenemos ese rol de que ellos puedan involucrarse. Estos conceptos actuales de enseñanza serán transformados. Esta metodología que nosotros utilizamos como clases interactivas permite entonces ya no niños pasivos, que solo queremos que estén quietos, que solo escuchen, o que no disfrutemos la clase ni que ellos estén aprendiendo la verdad bíblica. Entonces, cuando nosotros cambiamos esta metodología a una clase interactiva, ellos van a poder también participar, descubrir, y es lo que nosotros queremos, que lo que nosotros descubrimos en nuestro estudio personal de la enseñanza que íbamos a entregar, ellos también se sientan así en el momento en que yo la estoy dando durante el tiempo de la clase. Queremos que ellos puedan internalizar, que ellos puedan tener la habilidad también de expresar con sus propias palabras lo que están aprendiendo, lo que creían del concepto que habían escuchado y puedan apropiar estas verdades de Dios a sus propias vidas y de acuerdo a sus etapas y a sus edades y a sus necesidades. ¿Ya? Entonces es tan importante conocer el rol del maestro y el estilo de clase que voy a utilizar, tradicional o estoy aprendiendo a utilizar una interactiva. Si ocupamos materiales o hemos comprado lecciones plan de lección, vienen con muchas actividades interactivas. A lo mejor para ti no es lejano lo que es una clase dinámica, creativa e interactiva. Entonces, sí, me gustaría seguir reforzando estos contenidos para que tú puedas decir, bueno, a lo mejor sí yo lo estoy haciendo de acuerdo a esto, o en realidad me he quedado con una forma más tradicional y al hacer rápido la clase, al tomar esto, ya me caigo en lo que es enseñar sin pensar en las verdades eternas que estoy enseñando a los niños y que ellos puedan conocerlas, involucrarlas, que es en el tiempo de la clase que tenemos ese domingo, que es una hora y media de enseñanza. Entonces, otra cosa importante que quiero compartir también cuando uno tiene claro el rol y el estilo de clase, nosotros hemos aprendido a utilizar un plan de lección. Aquí yo voy a sacar porque se los quiero mostrar, dejar de compartir. Esperemos que... yo voy a ir hablando mientras voy haciendo el... Voy a compartir acá un plan de lección que nosotros utilizamos por lo general y quiero que a lo mejor muchos de ustedes también tienen un bosquejo que pueden conocer o utilizan y de verdad el plan de elección es una excelente herramienta que nos permite organizar y enseñar de forma ordenada y planificada una clase a niños. Entonces acá tenemos nosotros lo que es un plan de elección. Cuando yo realizo mi estudio, ¿cierto? Entiendo que es una clase interactiva, yo voy a tener este formato que nos va a ayudar a planificar y a preparar de forma importante la clase. Y nos ayuda a poder entregar con precisión la clase y la enseñanza bíblica que queremos entregar. Si te das cuenta, el plan de lección tiene un bosquejo bien simple, donde en la primera parte yo tengo mi clase, la edad, la fecha, el título, el texto, el versículo principal, se me desordenó ahí arribita, el enfoque, la aplicación y frase clave. Por este tiempo no vamos a desarrollar lo que es cada uno, pero cuando uno tiene claro el tema, la unidad, la lección, el enfoque, el objetivo, a dónde yo quiero llegar con mi clase bíblica y la aplicación, todo lo que yo
realicen la clase, va a tener un sentido para el niño, los coritos, las canciones, la manualidad, el versículo, y va a girar las actividades de aprendizaje que realicemos. Entonces, teniendo esta parte, nosotros después desarrollamos este plan de lección que tiene tres partes, A, B, C, que es acercándose a la Biblia, que es el llamado de atención, luego, que es en el momento como introducción que muchas veces uno utiliza al momento de enseñar, pero no es la introducción de decir, por ejemplo, vamos a enseñar de la creación y uno directamente dice, ya, abre tu Biblia porque vamos a ver de Génesis. ¿Sabes dónde está el libro de Génesis? La introducción o el llamado de atención o acercándose a la Biblia es vital porque cuando yo lo utilizo en mi planificación, dentro de la clase del día domingo, yo estoy acercando al niño a que conozca cuál es la enseñanza que vamos a tomar, pero lo voy a hacer desde un punto de vista de querer captar su atención, de introducir la verdad sin decir lo que vamos a estudiar de la Biblia. Quiero que haya una necesidad del estudiante que él pueda identificar qué es lo que vamos a hacer. Entonces puede ser por medio de un juego, de una pregunta, de un video, donde yo le voy a captar su atención. Después vamos a ver ejemplos un poquito más específicos para entender. Y luego de acercarse a la Biblia en este plan de lección, yo, obviamente, la parte más central e importante, yo uso una frase de transición después que hago mi actividad de captar la atención e querer introducir el tema por medio de actividad, una pregunta, una imagen, a lo mejor vamos a enseñar sobre Jesús calma la tempestad y antes de decirle a los niños, hoy vamos a aprender que Jesús calmó la tempestad, yo les puedo mostrar imágenes y voy a decir, estas imágenes, ¿qué causan en ti cuando las ves? Ese es un llamado de atención. Yo no le estoy relatando ya la historia bíblica, estoy captando su atención en el momento eh, previo a la enseñanza para eso, como dice ahí, para que ellos empiece a surgir esta motivación. Pensemos que vienen de una semana afuera, toda una semana de a lo mejor no haber leído su Biblia, y yo necesito centrarlos a que escuchen la lección bíblica. Entonces ahí voy a traer esta actividad para que puedan ser motivados a ello. Luego viene una frase de transición donde yo les voy a decir, bueno, ahora sabes que los discípulos de Jesús también tuvieron miedo. ¿Sabes cuándo? Y ahí empiezo con la parte central que es estudiando la Biblia. Y aquí en la parte central es donde el estudiante va a tener también, obviamente, una variedad de métodos para que ellos puedan explorar, puedan descubrir y puedan ellos también conocer lo que la palabra de Dios dice. Es aquí donde yo, lo que me preparé, lo que yo estudié, pero siempre con el foco de mi objetivo, tiene que ir siempre centrado en eso. Y es donde yo puedo comunicar, donde los estudiantes, donde los niños, perdón, también los estudiantes van a tener un conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, pero también van a entender, como dice ahí en color verde, van a tener un entendimiento del pasaje bíblico. Luego tenemos un reforzamiento. Siempre en una lección es importante reforzar y es también una actividad, un juego, una pregunta, porque esto me va a ayudar como maestra y voy a tener una retroalimentación de saber si los niños entendieron o no lo que yo les estoy explicando, si a lo mejor tuvieron dudas con ciertos conceptos, con ciertos personajes, entonces me va a dar la oportunidad de clarificar, de aclarar ciertos temas para poder seguir con la tercera parte que es la C, ABC, por eso nuestro plan de lección se llama ABC, y la letra C es lo que es la conclusión. Entonces, este es un bosquejo muy práctico, útil y simple en el sentido de ordenar nuestra enseñanza a niños. Después vamos a incluir las cosas interactivas y dinámicas de cómo ellos también se tienen que ver involucrados en lo que voy a enseñar. En la conclusión, aquí es cuando yo aplico la verdad de Dios. En la parte de estudiando la Biblia también podemos aplicar. También hay toques de vida, también hay ciertas cosas que yo les puedo preguntar a los chicos y ellos nos van respondiendo, ¿ya? Pero la conclusión es cuando ellos pueden relacionar la verdad bíblica y pueden entenderla con su propia vida. Y eso también es un trabajo de nosotros como maestros, porque cuando
estudiamos el pasaje bíblico, la narración bíblica, la historia bíblica, debemos hacerla real a lo que ellos se están enfrentando el día a día. Y ahí es cuando ellos pueden aplicar y relacionar la verdad bíblica con sus propias vidas. Y también acá la conclusión siempre recomendamos y es bueno que vaya acompañada también de lo que es la práctica, que los niños puedan decidir, como dice ahí, cómo van a usar esa información, lo que aprendieron, para llevarlo a sus casas, para hacerlo real, para hacerlo práctico, para que no solamente se vaya con la idea de sí, escuché la historia bíblica, Jesús calmó la tempestad, tengo una conclusión, ya, confío en Dios o confío en Jesús cuando tengo miedo, pero ¿qué pasa en la semana? Cuando tú empiezas a conocer a niños, trabajas con grupos de 5 o 6 años, la mayoría te va a decir, me da miedo la oscuridad, me da miedo quedarme sola, me da miedo hablar en público, que se rían de mí. Entonces tú vas haciendo real en que ellos en esa situación también pueden confiar en Jesús y puedes buscar una actividad, alguna manualidad, algo que ellos puedan realizar en la casa y recordar la enseñanza entregada. Entonces ahí tenemos nuestro plan de elección. Yo sé que muchas veces el material también voy a dejar de compartir, el material que puedas estar usando ya lo entrega muchas veces un bosquejo así muy similar, pero si estás desarrollando tú sola tus propias lecciones para la enseñanza a niños, es un bosquejo que te va a ayudar, te va a organizar para trabajar. Entonces, el material es la organización del material y de los métodos con que el maestro ayudará al estudiante a aprender. Y las 4 áreas, bueno, llamado a atención, estudiando la Biblia, aplicación, y este va acompañado de lo que es la práctica. Y aquí es donde nosotros incluimos lo que son entonces ciertas actividades, como muy bien decimos, si tenemos un rol y un estilo interactivo dentro de las clases, nosotros hemos aprendido, hay un libro de la hermana Linda, un libro que yo sé que la editorial también vende, que es el ABI, pero el ABI son actividades, son herramientas, como muy bien dice acá, son métodos variados con los cuales el maestro creativo va a involucrar a los miembros de su clase a que descubran esta verdad. Entonces los ABI son métodos variados, son todas las actividades que nosotros encontramos en las cuales nosotras vamos a utilizar en estas partes del plan de elección, tanto en el llamado a atención, en la parte de estudiando la Biblia o al final en la conclusión, donde yo voy a hacer que el estudiante sea activo, se involucre, piense, responda. Y ahí yo voy a ocupar estas herramientas. Los estudiantes participan en estas actividades en las cuales ellos van a explorar, descubren, recogen el conocimiento, haciendo aplicaciones, evaluando, organizando esta información por ellos mismos. Entonces, muy importante esta herramienta que cuando nosotros vemos y decimos, ¿qué voy a hacer en esta parte enseñando la Biblia? Y a lo mejor hay semanas que recurrimos al mismo método. Bueno, hay muchas páginas cristianas, ahora en los libros, que también ideas, las propias lecciones que nosotros también debemos adecuar de acuerdo a nuestro grupito de niños que podemos utilizar, porque ya sabemos cuál es el sentido. No es para rellenar una clase, no es porque yo soy la más entretenida, es porque de esta forma, sí, lo van a pasar bien, tu clase se hace cortita, rápido, pero lo más importante es porque ellos están profundizando y están haciendo de manera real y apropiándose a lo que la Biblia enseña. Tengo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, acercándose a la Biblia, a la primera parte. Puedes plantear una pregunta sobre una situación específica en la vida. Por ejemplo, si vas a enseñar sobre la obediencia a los padres. Entonces, antes de decir, ya vamos a decir lo que la Biblia enseña sobre obedecer a nuestros padres, podemos partir con una pregunta. ¿Obedeces a tus padres? Muy simple. O la obediencia es, y puedes hacer un graffiti que se llevas unas cartulinas, o en la misma pizarra les entregas plumones a los chicos de acuerdo a la edad, a los que saben escribir obviamente, a los que pueden participar. A lo mejor les vas a mostrar una imagen de un niño no obedeciendo a su papá, y les vas a hacer preguntas al niño al inicio, y puedes preguntar, ¿por qué estos niños están obedeciendo no al papá? Y ellos van a empezar de sus propios conocimientos a responder. Sí, no, y ellos empiezan a verbalizar también las cosas que para ellos eso no obedecer. Entonces,
Ahí tenemos cómo acercar entonces después la enseñanza en relación a esta pregunta. Otra idea es presentar una lección a partir de un objeto. A lo mejor vas a comenzar tu clase con un objeto diferente. Por ejemplo, si vamos a enseñar sobre una carta, como dice acá de Timoteo, vamos a presentar un lápiz, un rollo, algo, y les vamos a comentar, mira, ¿para qué crees esto? Es un escritor, alguien escribe, tú sabes de la Biblia, ya, perdón, hay alguien que va a escribir, a un escritor, y ahí podemos introducir a la lección. También podemos tomar, como dice acá, mencionar un tema y hacer que los alumnos compartan lo que conocen sobre el tema. Por ejemplo, la creación. Puedes partir con algo temático en relación a eso. Puedes relatar una historia para enseñar sobre la verdad. Podemos hacer un breve sketch para hablar de la venganza cuando estuvimos después de Saúl persiguiendo a David, una encuesta de opinión sobre lo que es justo o injusto, enseñar lo que Dios ha creado y llevar diferentes elementos que los niños puedan sentir, puedan oler, puedan escuchar cosas que Dios creó y después tú con eso puedes introducir y captar su atención en relación a lo que es la lección. Luego tenemos acá la parte de estudiando la Biblia. También acá uno puede utilizar muchos ejemplos para poder que ellos puedan involucrarse. No solamente es yo digo la introducción, yo la hablo, yo lo cuento y los niños después hacen la manualidad. No, podemos en cada una de las etapas hacer mucha actividad, recordando siempre que son formas para que ellos puedan apropiarse a la verdad y puedan ellos también recordar en relación a lo que queremos hablar de la palabra de Dios. Acá en Estudiando la Biblia tenemos láminas de Saúl maltratando a David, si es la lección, mostrar láminas mientras estás enseñando la Biblia y a lo mejor al reverso va a decir cada lámina va a tener una letra que dice celos, por lo tanto para ellos también va a ser una forma de recordar lo que es la lección. A lo mejor vamos a utilizar un reportaje de noticias para explicar, como dice acá, de los distintos lugares donde David estaba. Entonces yo puedo armar una TV, llevar el micrófono, crear el espacio para que cuando yo esté dando la enseñanza, también ellos se involucren, darles el pasaje bíblico de lo que ellos van a tener que narrar, darles el tiempo. Esto es con mucha planificación también previa. Esto toma tiempo, toma parte de tu preparación para llevar a cabo el día domingo o dentro de la enseñanza. Podemos realizar un drama, llevar escrito el guión de la historia bíblica. Por ejemplo, acá podemos entregar el guión con las historias y los nombres o de los lugares en blanco. Entonces entregamos además una referencia bíblica para que ellos, además de tener el guión, puedan completar los espacios que les estamos solicitando. Entonces ellos también son parte de esto. Podemos preparar un juicio, que los niños también debaten sobre enjuiciar a David por su pecado con Betsabé. Si son niños más grandes, un adolescente, un joven, podemos trabajar con este tipo de actividad, de herramienta interactiva o de ABI en la clase, con arte, por ejemplo, con los más pequeñitos, podemos hacer, mientras yo voy relatando lo que Dios creó en los primeros los 6 días de la creación, ellos pueden ir dibujando cada uno de los días que yo voy relatando. Entonces, así, con las diferentes edades, podemos ir realizando varias formas en que ellos interactúen. Y a través de eso también están las preguntas clave, hay muchas formas en cómo nosotros los podemos involucrar a los niños en cada clase. Y en la conclusión, tenemos también acá como la parte de cuando ya doy la clase y termino, obviamente ellos tienen que, como habíamos dicho, ser cercano a lo que fue la enseñanza, a sus propias vidas, hacerlas real a su propia vida. Entonces aquí yo también voy a preparar un AVI o una actividad interactiva donde los involucre, donde ellos también puedan conocer y poder también escuchar lo que ellos aprendieron y cómo lo pueden ir aplicando en la semana. Y por ejemplo, acá ellos pueden completar la frase relacionada con el propósito. Como dice acá, si veo un bravucón molestando a un niño pequeño, ¿cómo vas a responder si estábamos tocando una temática así?
A lo mejor vamos a hablar sobre el juego, vamos a hacer un juego de rol. Si hemos hablado, como en el ejemplo que di al principio, sobre Jesús calma la tempestad, a lo mejor vamos a realizar dos situaciones en cómo ellos reaccionarían con miedo o cómo reaccionarían sin miedo. Podemos hacer con los niños más grandes una hoja de reflexión, que ellos puedan escribir cuál era la meta, al reflexionar sobre que la meta de David era ser rey de Israel. Bueno, nosotros también podemos preguntarle cuáles son tus metas, que ellos hagan una lista, entonces ellos van aplicando, van haciendo real la enseñanza en su vida en esta tercera parte del plan de elección, que es la conclusión. Pueden también acá, como otro ejemplo, escribir una carta expresando agradecimiento, alabanza o alguna decisión que ellos han tomado por Dios. Como les digo, yo sé que muchas veces el material aparece, si no estás ocupando un material, o a veces uno lo deja de lado porque lleva trabajo. Miremos no solo lo que conlleva, sino que disfrutemos mientras preparemos esta lección pensando en nuestro grupo de niños, porque esta planificación organizada de querer comunicar la Biblia a los niños va a ser un impacto también profundo en la vida de ellos. Recuerda, el estilo de clase no tiene que ser el tradicional, tenemos que buscar, y siempre decimos lo dinámico, lo interactivo, pero eso lleva también este trabajo de desarrollar estas actividades que he tratado como de que puedas identificar para realizar dentro de la sala en la clase de niños. Nosotros siempre debemos tener claro que somos herramientas en las manos de Dios. Él es el que nos guía, Él es quien nos dirige y equipa en el ministerio. Recordemos que el Espíritu Santo nos enseña, nos convence de pecado y debemos orar por la obra del Espíritu Santo tanto en nuestras vidas como en la de los niños. Y aunque planifiquemos y organicemos un plan para entregar de forma eficaz el mensaje de Dios, debemos siempre entender que sin Cristo no podemos hacer nada. Ay, quiero salir. Ya, eso, Pastor David. En la segunda parte vamos a mostrar algunas planificaciones y otras cositas que también pueden ser de herramientas importantes y útiles para todos los maestros que están acá conectados. Excelente, muchas gracias, Claudia. Súper interesante, súper práctico. Así que es justo lo que sabía que ibas a compartir. Me alegro mucho. Tenemos varias cosas que queremos informarles para que tomen también un conocimiento de lo que estamos haciendo para apoyarles en su ministerio.